aquel entonces se acercaban, ofrecían sacrificios, pero era algo que los cubría nada más. De otra manera, dice, cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto. Si el sacrificio fuera para quitar totalmente el pecado, no habría sido necesario hacerlo cada año, nada más era una cobertura provisional. Entonces venían y presentaban. Y dice el 3: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Aquí está, no los puede quitar. Entendemos entonces que las obras de la ley no nos justifican delante de Dios. Estas obras de las que estamos hablando, sacrificios, holocaustos, no justificaban delante de Dios. Y no pueden hacer perfectos a los que ofrecen estos sacrificios. Estos sacrificios y la sangre de estos animales no quitan los pecados. Entonces, pregunta: ¿podría este sistema de holocaustos concedernos gracia de parte de Dios? Hablando de la gracia, ¿verdad? ¿Podían estos sacrificios concedernos gracia? Solamente si Él lo aceptaba. Si el Señor no aceptaba esos sacrificios, pues no había gracia, no había perdón, y el Señor ejercía un juicio severo. A lo largo de las Escrituras del Antiguo Testamento podemos ver cómo el Señor ejerce un juicio y ejerce otro juicio y ejerce otro juicio cuando su pueblo desobedecía. Pero cuando el pueblo venía y ofrecía con un corazón dispuesto, con un corazón contrito y humillado delante de Dios, el Señor los perdonaba y los prosperaba grandemente. Y eso no ha cambiado. Hoy todavía esto acontece en nuestras vidas. Enseguida vamos a estar viendo esto. Vamos a ver entonces cómo podía alguien tener gracia de Dios en el Antiguo Testamento, cómo podían ser salvos. Vamos a Romanos 4 del 1 al 5, en lo que me tomo un traguito. Romanos 4 del 1 al 5. Casi nunca tomo agua, pero ahora sí. Romanos 4 del 1 al 5. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Sí, le fue contado porque creyó. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, no puede comprar con lo que obra la gracia de Dios, sino más bien le resta de su tesoro personal en los cielos. Entonces Abraham no puede gloriarse por alguna cosa que haya hecho para ganar de Dios el favor. ¿Qué hizo entonces Abraham? Pues vamos a ver otros hombres que alcanzaron gracia en el Antiguo Testamento también, así como Abraham, porque a él le contó por justicia. Pero vamos a ver otros. Vamos a ver en Génesis 6:8. Vamos a ver a Noé. Génesis 6:8. El conocido Noé dice así: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Wow, halló gracia Noé. ¿Qué hizo? En el 9 podemos entender un poco más de por qué alcanzó esa gracia. Dice: estas son las generaciones de Noé. Y dice: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Excelente. Este era Noé, era un varón justo, era un hombre consagrado a Dios, un hombre que amaba a Dios, un hombre que disfrutaba la presencia de Dios. Entonces hizo gracia a Dios con él. Vamos a ver otro varón. Es José en Génesis 39:4, aquí mismo adelantito. Génesis 39. 39:4 dice así:
Dice, y así halló José gracia en sus ojos. ¿En sus ojos de quién? En este caso de Potifar. Potifar allí con la tierra de los egipcios. Y le servía a Potifar. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Este José se ganó la confianza de un hombre muy importante. Oficial de Faraón era este hombre. Y se ganó la gracia, pero no por sus fuerzas, sino que el Señor puso en él gracia. Esto nos pasa también a nosotros en nuestros trabajos, con nuestros familiares y amigos, conocidos, incluso aquí mismo en la congregación, ¿verdad? Nos acercamos a una persona y como que no quiere hablar, ¿verdad? Pero nos acercamos y le pedimos al Señor que nos dé gracia para hablarles, para saludarles, para hacer amistad. En el trabajo con los jefes, jefe, yo aquí estoy, lo que usted se le ofrezca, ¿verdad? Yo apoyo, yo participo. Eso no significa que nos vamos a arrastrar, ¿verdad? Estamos hablando de ofrecer para lo que fuimos contratados, nuestro trabajo, nuestra labor, nuestro servicio en ese lugar. Pero tenemos que tener cuidado de no pasar el límite, ¿verdad? Otra persona, así como José también, en Éxodo 33, 17, y adivinen quién es esta persona. Éxodo, ¿les suena? Es Noé, perdón, es Moisés. Éxodo 33, 17, y dice: y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Excelente. Moisés alcanzó gracia también de Dios y le dijo: te ruego me muestres tu gloria, pero Dios solo le permitió verlo a través de algunos elementos que había en la tierra, ¿no? Plantas, piedras. Entonces, confiar en Dios es lo que hicieron estos hombres. Abraham, Noé, Moisés, José, confiaban en Dios. Daniel entregaba su vida al Señor, se encomendaba: Señor, si tengo que morir por serte fiel a ti, tengo que morir, Señor, voy a morir. Señor, pero cuídame, protégeme, papá, yo voy a orar a ti, voy a buscarte, no importa que se rían, que se burlen, que me señalen, que digan, que hagan en contra de tu siervo, Señor, pero heme aquí, yo te quiero servir. Y ellos lo hacían, gustosos lo hacían. Es un ejemplo para nuestras vidas como hombres, como mujeres. Entonces creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Quién justifica entonces al pecador? Dios justifica a quien Él quiere justificar. Es su favor, es su bondad. La justicia es la de Él, la justicia de Él, no mi justicia. Es su justicia del Señor. Él es un juez justo, yo soy el pecador. Él es un Dios que se acercó a la humanidad para ofrecer salvación, pero nosotros como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Eso lo vimos en Isaías 53. Entonces, hermano, ¿cómo debo hacer para ganar el favor de Dios? ¿Cómo le voy a hacer? Yo quiero esa gracia que también tuvieron ellos para con Dios, caminar con Dios, ser amigo de Dios, hablar con Dios, ver cara a cara a Dios, buscarlo y recibir su gracia y su favor, su compañía. Pues francamente, algo que pudiéramos hacer, algo que pudiéramos pagar, comprar algo, no hay. No hay algo que pudiéramos hacer para ganar el favor de Dios. Pero vamos a Isaías 64, 6. Isaías 64, 6. Dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad, esto no me gusta, y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces lo que hagamos no puede servir para ganar el favor de Dios, ni su gracia,
ni su bondad, ni sus bendiciones. Pero aconteció algo sobrenatural en la vida y en la historia de todas las personas. Algo que los eruditos, algo que los sabios, algo que los entendidos, los científicos, los catedráticos no pueden entender. Es para ellos una locura, es una confusión. Y lo vamos a tratar de entender en Isaías 9:6. Isaías 9:6, aquí atrás. Isaías es un profeta y él profetizó acerca de un Salvador, de alguien que iba a venir a hacer algo muy importante para nuestras vidas. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este es Jesús, nuestro Salvador. Él es el Mesías y vino a nosotros. Este niño fue creciendo, se hizo joven, luego se hizo hombre, y en el tiempo comenzó un ministerio que duró 3 años y medio, pero fue un ministerio colosal, fue un ministerio que por medio de él hoy nosotros estamos aquí reunidos. Es algo que ha trascendido por años y trascenderá por los siglos de los siglos, porque el Señor es eterno. Este Señor Jesús comenzó su ministerio y su favor fue para todos nosotros sin excepción, en un lugar donde sobreabunda el pecado, como es este mundo. Un lugar donde a lo bueno llaman malo y a lo malo llamamos bueno. Aquí vino Jesús a hacer esta obra. Pero ¿cómo pudo ser tal hecho que sin sacrificios, sin obras, sin yo dar dinero a los pobres, sin ser buena gente, sin sacerdotes, sin misas, sin hacer rezos, sin hacer rosarios, sin tan solo preparar una capillita, un monumento, algo hermoso, un salón del reino para el Señor, algo que yo pueda hacer para alcanzar su gracia y su misericordia? ¿Cómo es posible todo esto? ¿Cómo se dio? Pero es que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. El Señor piensa de una forma que nunca podemos entender. Sin embargo, para empezar, nos dio su palabra. Y aquí nos va a modificar, nos va a cambiar, nos va a transformar, nos va a renovar el entendimiento, va a cambiar nuestra manera de vivir, de proceder, de caminar, para que un día en este caminar por esta tierra encontremos su rostro. Dios resolvió este dilema de la humanidad que constantemente está pecando. Vamos aquí a Romanos 10, del 11 al 18. Romanos 10. Del 11 al 18, dice así: me equivoqué. Sí. Porque no hay. Este no es. ¿Cuál vi? Un segundo que ya me perdí. ¿Cuál es? Romanos 10 no es.
Es la primera vez que me extravío en lo que había leído. La restauración de Israel, los débiles en la fe. Perdónenme. Es donde habla que ya no hay más rituales ni sacrificios. Por tanto, el tiempo avanza. Si alguien lo encuentra, me dice, ¿no? Que ya me extravío. Romanos 10 no es, pero habla de que ya no tenemos que ofrecer sacrificios. Es un solo sacrificio por Dios, por los hombres. Pues ya lo tenía bien ubicado, ¿no? Perdón, es Hebreos. Apunté mal el nombre del libro. Hebreos 10, perdón, Hebreos 10 del 11 al 18. Sí, me brinqué feo del libro. Dice así: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Dios está resolviendo este dilema de la humanidad en constante pecado. Y el 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Aquí el Señor está resolviendo el dilema del pecado con la humanidad por medio de Cristo Jesús. Una sola vez, un solo sacrificio por los pecados, su Hijo Jesucristo, que vino a esta tierra a morir por todos y cada uno de nosotros, por la humanidad. Ya no se requieren más rituales, ya no requerimos más sacrificios, ya no se ocupan más noches de milagros, no se necesita crear un ambiente especial, místico, así con humos y con luces. Ya no más religiones. Ahora tenemos una relación cercana con el Padre por medio de Cristo Jesús. Él es el mediador entre los hombres y Dios. Jesucristo, hombre, pero que también es Dios. Entonces, hay libertad, hay comunión y hay salvación por medio de Cristo. Nos acerca al Padre Jesús. Muere Él en la cruz y todos somos justificados por causa de su muerte. Porque en Él se cargó todo el pecado de todos nosotros y pagó el precio de nuestra muerte. Nos compró por precio. Teníamos que morir porque dice su palabra que la paga del pecado es muerte en Romanos 6, pero no morimos porque Él vino y fue un abogado por nosotros. Él dijo: ¿cuál es la cuenta? ¿Cuáles son los pecados? ¿Cuáles son las faltas? ¿En qué has delinquido? Yo pago con mi vida, yo los compro, son míos. Ahora hay un libre acceso al trono del Rey por medio de Jesús. Hemos sido reconciliados con Dios. Y seguimos leyendo en el versículo 19 al 23. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo y por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, muriendo Él, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, porque ascendió el Señor al cielo.
y está sentado a la diestra del Padre. Ahora dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios prometió y por medio de Cristo se cumplió esta obra de salvación en nosotros. Ahora fuimos reconciliados con Dios, todos aquellos que abrazamos el sacrificio de Cristo. Ahora tenemos gracia para con el Padre por medio de Cristo Jesús. Romanos 5 del 1 al 2. Más atrás. Este sí es Romanos. Qué resbalón, ¿verdad? El capítulo. Romanos 5 del 1 al 2. Y aquí está hablando el Señor de la justificación de nosotros. Necesitábamos ser justificados. Teníamos en nosotros una culpa, un pecado. Había que pagar una condena, había que pagar un precio. Pero el Señor nos justifica. Y dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es aquí entonces donde entendemos que nuestra salvación es por gracia, hermanos. Es por gracia nuestra salvación. Y leemos nuevamente esta porción en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nada podemos acumular, nada podemos sumar, nada podemos agregar a esta salvación que el Señor ha hecho en nosotros. Es por gracia, es un favor, es una bendición que Él nos quiso dar, es una bondad que Él hizo con nosotros. No podemos adquirir esta gracia de otra manera más que reconociendo el señorío de Cristo. Su palabra dice que a todos aquellos que le recibieron, los que recibieron al Hijo de Dios, fueron y recibieron la potestad de ser llamados hijos de Dios. A los que creyeron, a los que le recibieron, a los que creyeron su nombre, les dio potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Esto es Jesucristo en nuestras vidas. Esto es Jesús. Ahora bien, ya para casi terminar, la gracia en nosotros se manifiesta de diferentes maneras. Una de ellas es la salvación de la que hemos estado hablando, que es donde Dios, que es por medio de la fe en Cristo. Esa es una de las manifestaciones de la gracia. Pero también hay otras circunstancias. Por ejemplo, en 2 Corintios 2. 2 Corintios 2, del 2 al 9. Dice así: porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contristé. Es este nada más. Me equivoqué. 2 Corintios 2, 9. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. El Señor siempre está buscando en los hijos obediencia. Constantemente el Señor nos pide que llevemos a cabo algunas encomiendas que Él nos hace: la Santa Cena, el bautismo, el servicio, ¿verdad? Las ofrendas, la comunión con los hermanos. No dejemos de congregarnos como
algunos tienen por costumbre, el Señor siempre nos está buscando, nos está acercando a Él, tratando de llegar a nosotros, y nosotros nos resistimos, pero en su gracia el Señor nos permite disponer nuestras vidas para ser obedientes en todo, y esta obediencia al Señor le agrada, porque ¿qué hijo no se agrada? ¿Qué padre no se agrada de que su hijo le obedezca? Y Dios lo mismo con nosotros. Cuando Él nos pide, nos demanda, nos llama, Él quiere escuchar que estamos listos y prestos para actuar. Otra manifestación de la gracia es en nuestra debilidad. 2 Corintios 12:9. Pablo, con un problema de salud, no especifica cuál es el problema. Y dice en el 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, pero no me cura el Señor, no me ha sanado el Señor, no ha hecho el milagro en mi vida. Oh Señor, pero el Señor, ¿qué le dice en el 9? Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hay otra porción que dice, cuando soy débil, soy fuerte. Porque para el Señor no es algo que le impresione nuestra capacidad física, nuestra capacidad intelectual, no le impresiona nuestras habilidades. El Señor lo que quiere ver es nuestra disposición, aún a pesar de que nos falten las fuerzas, aún a pesar de que no tengamos todo el conocimiento que quisiéramos, aún a pesar de que no tengo los recursos suficientes. El Señor dice, así te quiero. Eres débil, estás luchando, así te quiero. Eres débil, batallas en tu vida cotidiana con el pecado, con el trabajo, con las tribulaciones, las aflicciones, las enfermedades, batallas, pero bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y así es como trabaja el Señor con nuestras vidas también. Así es el Señor. Y vamos a leer por último Efesios 6. Efesios 6, 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. El Señor habla de una armadura. En su gracia y en su misericordia, el Señor nos dio recursos. Nos dio su palabra, nos permite entrar delante de la presencia del lugar santísimo, tener comunión con Él, buscar su rostro, nos permite tener esa intimidad con Él, nos permite congregarnos, alabarlo, cantarle, danzarle. El Señor nos permite, por medio de todo esto, acercarnos a Él, y su gracia es la que nos da ese libre acceso. Su misericordia, su favor, su bondad nos permite estar provistos de estos recursos. El evangelio, la verdad, vestidos con la coraza de justicia, toda esta armadura que el Señor nos da, tiene como propósito resguardarnos de las tentaciones, de las pruebas, y cuidarnos de que no caigamos. Y que si caemos tendremos manera de levantarnos. Esa es la manera en que el Señor obra en nuestras vidas. Su gracia ha permitido que seamos vestidos con esta armadura. Y el Señor nunca nos ha desamparado, el Señor nunca nos ha dejado, el Señor siempre ha estado pendiente de nuestras vidas, siempre ha procurado y ha buscado que nosotros estemos bajo la sombra del Altísimo, habitando a la sombra de Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en esta mañana nos has permitido estar reunidos todos, Señor. Tu gracia lo ha permitido. Es una bendición saber que tú, Señor, dispones todo este tiempo, este momento, este lugar, aún a pesar de que tus vasos, Señor,
no somos tan perfectos como quisiéramos, Dios. Y cometemos errores, cometemos faltas, aun a pesar, Señor, de que no somos dignos, papá, en nuestros hogares. A veces actuamos y nos comportamos no como hijos de gracia, sino como hijos de ira. Señor, ayúdanos, Dios, para que no vivamos como aquellos que están fuera de tu casa, Dios. Que no veamos como aquellos que están fuera del santuario, sino como aquellos a quienes tú has salvado, Dios, a quienes tú has permitido un libre acceso, bendito Padre, y que por medio de una fe que has depositado en nuestros corazones, Dios, hoy podemos recibir a tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas y confiar y vivir para Él y actuar y hacer todo para agradarte a ti, Señor. No permitas que vivamos, Señor, abusando de esta gracia que tú tienes para con nosotros, porque no podemos abusar de tu gracia, Señor. Tu gracia nos alcanzó, tu gracia antes se lograba por medio de obras de la ley. Antes teníamos que hacer muchos sacrificios, antes teníamos que hacer cosas para intentar acercarnos a ti, Señor, y que tú tuvieras un favor con nosotros. Y tú no querías precisamente estos sacrificios, Dios. Tú querías nuestro corazón completo, Señor. Que fuéramos contigo sinceros, que trajéramos delante de ti nuestras debilidades, que trajéramos delante de ti nuestros defectos, Señor. Que viviéramos en rectitud, que fuéramos delante de ti, Señor, íntegros. Es lo que buscabas en los hombres y mujeres en los cuales tuviste gracia, y tú lo encontraste en ellos. Y un día mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, Señor, para que fuera hecha gracia en nuestras vidas de una vez y para siempre, por medio de solamente un sacrificio, no más sacrificios más que el de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien fue masacrado, quien fue maltratado y fue llevado a una cruz y fue clavado ahí, Señor, para pagar el precio por nuestros pecados. Y ahora, Señor, podamos acercarnos al trono de tu gracia, no por algo que hayamos hecho, y nada podemos hacer, solamente disponer nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros recursos y todo lo que somos, Señor, delante de ti, para que tú obres con poder y gloria en nuestras vidas. Si es la primera vez que escuchas un mensaje de este tipo, yo te pido que ores conmigo al Padre de esta manera, y acompáñame y dile: Señor, yo no te conocía, pero ahora mis ojos te pueden ver. Señor, ahora entiendo más que no es por obras que tú me concedes tu favor, que no es por obras que yo puedo ser salvo, sino que es por medio de reconocer a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y Salvador, que yo podré ser salvado y salvada. Te doy gracias, Dios. Te pido que me acompañes todos los días de mi vida en este caminar que hoy quiero empezar contigo. No quiero vivir como ajeno, quiero vivir como hijo, como hija delante de ti, tomado de tu mano. Enséñame tú, Señor, el camino, y muéstrame la senda de justicia que me llevará delante de ti para verte un día cara a cara, Señor, y poder contemplar al autor de la gracia que ha salvado mi vida este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.